Me complace presentar al grupo número 2, el cual a continuación desarrollará el tema de métodos de investigación correspondiente a la materia, técnicas de investigación y documentación. Nuestros expositores presentarán sus puntos en el orden correspondiente. A continuación, damos inicio. Muy buenas, mi nombre es Victoria Pérez y les vengo a hablar sobre el método deductivo. ¿Qué es el método deductivo? Bueno, primero es aquel donde se utiliza un pensamiento crítico y lógico para poder analizar las premisas generales que necesitemos para la investigación, ya sean leyes, teorías, principios, y así poder llegar a conclusiones específicas, lógicas, como vendrían siendo los hechos reales y o concretos. No hay que olvidar que a pesar de que el método deductivo se ve muy similar al método inductivo, son opuestos, ya que el método inductivo necesita analizar premisas más específicas y lógicas para así poder dar conclusiones generales y no tan exactas. Siguiendo con esto, tenemos que tener en claro que el deductivo necesita que las premisas a utilizar sean verídicas, porque de esto dependerá muchísimo la veracidad de las conclusiones y análisis al momento de ponerlas en la investigación y comprobarlas. Y por último, podemos decir que el método deductivo se divide en dos métodos, utilizando premisas directas, que son aquellas donde se utiliza una sola premisa y que no tenga ningún tipo de contradicción o forma de contrarrestar su información al momento de comprobarla. Completamente diferente a la indirecta, pues la indirecta necesita un par de premisas donde la primera es muy general y la segunda sí es más precisa, pero que aún así ambas se utilicen para llegar a la conclusión deseada, que mantenga la veracidad y la lógica que necesita este método. ¿Cómo están? Soy José Miguel Alvarado y les voy a hablar sobre el método inductivo. El método inductivo es una estrategia o procedimiento de una investigación científica que pone en práctica el pensamiento y razonamiento obtenidos de conclusiones generales a partir de ideas y premisas particulares. Asimismo, el método inductivo interviene realizando generalizaciones amplias apoyándose en observaciones específicas. Esto se debe ya que en el razonamiento inductivo las premisas e ideas son las que proporcionan la evidencia que dota con franqueza una conclusión. El método inductivo sigue una serie de pasos. Primero, inicia con la observación, ya que este es un proceso fundamental a la hora de realizar un estudio inductivo, pues el investigador examina determinados hechos, los cuales registra, analiza y compara. Luego, una vez observados los hechos, establece patrones y clasifica la información obtenida basándose en las observaciones realizadas. Por último, postula una hipótesis brindando así una solución al problema planteado. Un ejemplo de esto sería la teoría sobre la falta de sueño. Un grupo de científicos estudiaron el comportamiento de personas que no duermen adecuadamente y percibieron que la falta de sueño hace que las personas no tengan una buena alimentación. La falta de sueño ocasiona que estas personas tengan reacciones agresivas, olviden fácilmente las cosas y que tengan alucinaciones. La falta de sueño hace que estas personas se sientan débiles y por lo tanto hacen que sus actividades no cumplan sus actividades correctamente en el día y demoren más haciéndolas. El patrón sería de que en sentido general la falta de sueño afecta y atenta contra la salud mental y emocional de la persona. Por lo tanto, la hipótesis sería de que la falta de sueño es nociva para la salud, puede causar a la persona sentirse confundida, sentirse débil y le da falta de concentración. Por lo tanto, la falta de sueño puede ser un problema global. Hola, soy Camila Silvio y en esta oportunidad les voy a explicar sobre el método biográfico. Para iniciar debemos conocer que es un método de investigación que se dirige a mostrar el testimonio subjetivo de una persona. En él se pueden recoger tanto acontecimientos como valoraciones que pueda tener dicha persona sobre su propia existencia.
La investigación biográfica es esencialmente una descripción fenomenológica que exige de 4 habilidades que debe tener el investigador al momento de realizarlas, las cuales son escribir, observar, escuchar y comparar. Podemos decir entonces que es un relato autobiográfico obtenido por el investigador a través de ciertas entrevistas. Constituye una metodología de investigación de tipo cualitativa que integra los relatos de toda una vida o de determinada etapa, además de toda la información o documentación que se pueda disponer sobre el sujeto objeto de estudio. Esto con el fin de conocer y analizar la percepción de realidad social que pueda tener la persona a estudiar. El método biográfico está compuesto por ciertas características, las cuales son: se centra principalmente en la vida del individuo. Puede ser utilizado en diversos temas, como por ejemplo modos de vida o estructuras de producción, y tiene un carácter más personal que el resto de los tipos de investigación cualitativa. En este método de estudio se utilizan ciertos materiales, los cuales pueden ser documentos que tengan cierto valor afectivo o simbólico para la persona, correspondencia, diarios personales, fotos, videos, grabaciones, así como también objetos que puedan ser obtenidos por el investigador a través de las entrevistas. El método biográfico se divide en etapas, las cuales son: inicial, la de transcripción y registro, la de análisis e interpretación y la de presentación y publicación de los resultados biográficos. Finalmente, las técnicas empleadas en este método de investigación son la entrevista y el análisis documental de manera profunda. Gracias. Y Palacios, y en lo que respecta al método analítico, es que es un método que implica análisis. La misma proviene del griego y significa descomposición. Así, el método analítico requiere de la separación de un todo en las partes o elementos que lo constituyen. Desde esta perspectiva, se dice que para comprender algo es necesario desmenuzar correctamente cada uno de sus componentes, ya que es la manera de conocer la naturaleza del fenómeno u objeto que se estudia, y a partir de esto hacer analogías, comprender su comportamiento y establecer algunas teorías. En otras palabras, analizar significa desintegrar un todo en sus partes para estudiar de forma profunda cada uno de sus elementos, las relaciones entre estos y las relaciones que cada componente tiene con el todo que se está estudiando. De eso se trata el método analítico. Un ejemplo del método analítico aplicable a la psicología sería el análisis funcional de la conducta, en donde se recopila información importante del paciente, como sus relaciones sociales, sus conductas problemáticas y los acontecimientos que han sido importantes a lo largo de su vida. Posterior a la recopilación de dicha información, el análisis funcional de la conducta tiene como misión identificar antecedentes inconsecuentes de la conducta, identificar las variables que influyen en la persona, formular hipótesis sobre la conducta del problema y buscar una solución a la misma. A continuación, los dejo en manos de mi compañera. Mi nombre es Manara San y mi tema a tratar es el método de investigación holístico. Pero antes, ¿qué es holístico? Es un término general que indica que un sistema y sus propiedades se analizan como un todo, de una manera global e integrada, ya que desde este punto de vista su funcionamiento solo se puede comprender de esta manera, y no solo como la simple suma de sus partes. En el método de investigación, la holística es una propuesta que presenta la investigación como un proceso global, evolutivo, concatenado y organizado. La investigación holística trabaja los procesos que tienen que ver con la invención, con la formulación de propuestas novedosas, con la descripción y la clasificación. Considera la creación de teorías y modelos, la indagación acerca del futuro, la aplicación práctica de soluciones y la evaluación de proyectos, programas y acciones sociales, entre otras cosas. Existen cinco principios de la investigación holística, los cuales son: principio de complementariedad, principio de continuidad, que se dividen en dos: continuidad en el proceso metodológico y continuidad en la selección del tema. Los
El 3. Los objetos como sucesivos, los objetos como logros sucesivos, más que como un resultado final. Se clasifican en categorías. Entre ellas tenemos el nivel preceptual, aprehensivo, comprensivo y el nivel integrativo. 4. Los holotipos de investigación como estudios del proceso. Y 5. El ciclo holístico como continuidad. Muchas gracias. Prosigo a dar continuidad refiriéndome a la hermenéutica como método de investigación. Remontándonos a sus inicios como método, la hermenéutica fue empleada en la teología para la interpretación de las Sagradas Escrituras y la Biblia. Es conocido que la hermenéutica data de la época griega y fue ampliamente utilizada para detectar elementos no comunes en los textos. La hermenéutica se enfoca en la intención de describir y estudiar fenómenos humanos significativos de manera cuidadosa y detallada, tan libre como sea posible de supuestos teóricos ya existentes, y está basada en los cambios que se dan en la comprensión práctica. Este método corresponde a una técnica de interpretación de textos escritos u obras artísticas de diferentes ámbitos. Es así como el método hermenéutico tiene una estructura de conversación y los resultados alcanzados no pertenecen únicamente a la persona investigadora, dado que son frutos de una conversación entre sus preguntas provisionales y los resultados materiales a los que se aproxima con el objeto de estudio como tal. Su propósito fundamental es incrementar la ayuda en el área comprensiva de un texto o investigación. Un ejemplo de la vida cotidiana a lo que nos podemos referir es un refrán. Nadie prende una lámpara para guardarla en un cajón, sino por el contrario, la pone sobre una repisa para que alumbre todo el lugar. Ese es un ejemplo práctico de algún texto de hermenéutica. Hola, mi nombre es Andrea Costa y hoy les vengo a hablar sobre la etnografía. Se puede decir que el método etnográfico proviene de la tradicional antropología anglosajona. Algunos de sus fundadores antropólogos fueron Malinowski, que tuvo un gran reconocimiento por su gran experiencia personal y su maravilloso trabajo de campo, y también se encuentra Edward Shapiro, que fue un antropólogo lingüista, entre otros antropólogos más. Este método fue más conocido alrededor de los años 60 en las universidades americanas y tenía como objetivo el análisis de conductas comunicativas entre grupos no occidentales, por ejemplo las tribus indígenas o grupos con características culturales muy tradicionales, entre otros, pero poco a poco se fue desplazando a urbes un poco más modernas. La etnografía se enfoca en la descripción y el análisis de un grupo social o cultural que tiene como bases los aspectos como el lenguaje, el comportamiento, con que interactúa, y las creencias políticas o sociales. Todo esto se lleva a cabo por un investigador que se encarga de hacer un trabajo de campo para conocer mejor al individuo o grupo en estudio. Después de todo esto, se encarga de ordenar, reunir y analizar los datos obtenidos para después colocarlos en modelos o clasificaciones dependiendo del estudio que haga el investigador. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Andy Lovera y les voy a hablar sobre el método de investigación sintético. Para empezar, en este tema hay mucho para decir, así que comenzaremos por lo básico, definir el concepto de método sintético. Se trata de un procedimiento analítico racional que apunta a reconstruir un evento de manera resumida, utilizando para ello los elementos más representativos del suceso. En palabras más sencillas, consiste en resumir un fenómeno o cosa que ya conocemos.
De la misma forma, la síntesis consiste en un proceso cognitivo de la mente que intenta comprimir los datos que ingresan a nuestra memoria. Tal proceso se lleva a cabo para permitir identificar la realidad que ya conocemos, que es inmensa, y abstener sus características más representativas, pero también sus particularidades. Es importante destacar que la síntesis es un proceso netamente cerebral, es decir, acontece solamente en el pensamiento. El siguiente punto trata de las principales características de este método. Ante todo, su naturaleza consiste en ir de lo más universal a lo particular, es decir, de lo abstracto a lo concreto. Asimismo, el método sintético desemboca en pensamientos teóricos cada vez más puntuales y precisos. Para concluir, algunos ejemplos de la aplicación del método sintético. Un profesional que nos da indicaciones, por ejemplo, un nutricionista, hace una breve lista de ítems generales que resumen las muchas pequeñas conductas que debemos seguir para estar en forma, como hacer ejercicio a diario, tomar agua, comer más verdura, incorporar fibras y reducir el consumo de sal. Por medio de una síntesis se puede establecer que una hipótesis que si los trabajadores están emocionalmente estresados son más vulnerables a los accidentes laborales. Finalmente, esto fue todo. Gracias.